Bienvenidos a Entre Líneas y Creencias, el podcast en el que exploraremos el vasto y diverso panorama de la espiritualidad humana, los sistemas de creencias y la búsqueda del significado. Esto lo haremos a través de diferentes libros, los cuales son Un encuentro inesperado con su personaje principal, Jennifer Fuller, Confesiones con San Agustín y Lo que el infierno no es con su personaje principal, Federico. A través de este podcast podremos ver cómo cada uno, gracias a diversas situaciones, fueran algunas más complicadas que otras, veremos cómo cada uno encontró su religión y su manera espiritual de ver la vida, asimismo como las respuestas existenciales que cada uno tenía. Únanse a nosotros en este viaje por el mundo de la fe, la razón, la tradición y el escepticismo, ya sea quien sienta curiosidad por los orígenes de una religión en particular, o esté intrigado por las filosofías espirituales, o interesado en comprender los puntos de vista del ateísmo. Este podcast es para usted. Le invitamos a abrir su mente y expandir sus horizontes. Y bueno, ahora vamos a hablar de San Agustín de Hipona. Siempre nos hace enfocarnos en su vida después de su conversión, pero claro, él realmente antes de convertirse y encontrar su fe en el Dios cristiano, ha tenido una vida muy diferente, muy confusa, muy llena de distintas corrientes filosóficas y espirituales, de las cuales vamos a hablar. Primero, para contextualizar, él nació en el norte de África, en Tagaste, en el año 354 después de Cristo, y su madre Mónica era una devota muy cristiana, mientras que su padre Patricio, él sí se mantuvo como pagano hasta su conversión en el lecho de muerte. Pero lo importante es que desde joven San Agustín mostró una mente inquisitiva y brillante. Por eso fue enviado a Cartago a recibir una educación avanzada en retórica, la cual era la disciplina más prestigiosa de la época. Y ahí fue cuando empezó a desviarse de ese camino cristiano que su madre tanto anhelaba para él, y se dejó seducir por los placeres mundanos y las ambiciones personales que eran triunfar en el mundo material, por decirlo así. Como tenía tanto talento académico, tuvo una vida marcada por el hedonismo y la búsqueda de la satisfacción en los placeres temporales y en los elogios ajenos. Y por eso en esta época tuvo un hijo que se llama Adeodato, que fue fruto de una relación extramatrimonial. Y bueno, en medio de esta vida disoluta, Agustín se sintió atraído por el maniqueísmo, una religión que es dualista y trata de enfrentar el bien y el mal, porque Agustín siempre intentó salirse de esa vida oscura que él sabía que tenía. Y bueno, este maniqueísmo fue una de las alternativas que encontró. Como maniqueo, él se dedicó fervientemente a sus estudios y sus prácticas religiosas. Se convirtió en un auditorio, uno de los grados inferiores dentro de la jerarquía maniquea, y durante una década casi fue un defensor muy elocuente del maniqueísmo, ya que estaba muy convencido de su capacidad para explicar la realidad y creía que ahí se encontraba la verdad. Pero empezaron a surgirle las dudas, ya que aunque el maniqueísmo era muy intrigante, lleno de sorpresas, lleno de promesas también, nunca logró satisfacer esa sed de verdad y de conocimiento. Entonces por eso se alejó de ese maniqueísmo y entró a otras corrientes filosóficas, por ejemplo el escepticismo académico y el neoplatonismo, que claro, le ofrecían una metodología más crítica y una postura de duda sistemática, mientras que el neoplatonismo le ofrecía más bien una visión trascendental del mundo. Pero su búsqueda no queda ahí, porque todavía no estaba satisfecho. Y en un momento de su vida, donde se fue a estudiar a Milán y a trabajar como profesor de retórica, ya muy conocido en ese ámbito, empezó a escuchar predicaciones de San Ambrosio, que era un obispo de la ciudad. Y este obispo pues realmente le hizo estudiar mucho las escrituras y le hizo ver la vida de otra forma. Gracias, Juan. Ahora nos queda por andar en todo este camino extenso en la decisión de San Agustín de entregarse por completo a Dios.
Como venías diciendo, San Agustín, tras renunciar a su cargo como profesor de retórica, decidió consagrarse por completo a su fe, bautizándose junto a su hijo e iniciando un camino de total entrega a Dios. Antes de profundizar en su vida como creyente, quisiera profundizar o enfatizar en lo esencial que es comprender la razón que lo lleva a escribir sobre su pasado lleno de errores y dificultades. Pues como sabemos, San Agustín en sus confesiones aborda con honestidad los desafíos que enfrentó antes de su conversión, revelando el arduo proceso que lo condujo a la fe. Para Agustín, encontrar a Dios fue una verdad que se fue revelando gradualmente a lo largo de su vida. Como nos venía comentando Juan, hubieron personajes en la historia de San Agustín que ayudaron de alguna manera a disipar esta ceguera espiritual en la que había vivido tanto tiempo. Una de las reflexiones con las que inicia esta vida como creyente es sobre reflexionar sobre el propósito de narrar sus vivencias pasadas y su utilidad para los demás. Para Agustín, confesar sus errores es una manera de ofrecer como un espejo en el que otros puedan ver las sombras que él dejó atrás y comprender cómo tras encontrar la verdad de Dios es imposible apartarse de la deslumbrante luz que irradian las enseñanzas de él. En este punto, Agustín se cuestiona sobre su relación directa con Dios y el verdadero significado del amor hacia él. La pregunta que abarca todo esto es: ¿qué se ama cuando se ama a Dios? La noción de San Agustín a responder esta pregunta es una de las nociones más comunes, porque comienza su reflexión observando el mundo exterior y preguntándose si amar a Dios significa amar su creación. Sin embargo, insiste en la necesidad de mirar hacia adentro, en observar desde cierta parte del alma y impulsar a desarrollar las capacidades únicas del espíritu humano, que son las del juicio. Este enfoque sugiere que el camino hacia la comprensión de Dios y la infinito está implantado naturalmente en el alma de cada persona, guiada por la gracia y la caridad divinas. En este punto, San Agustín pretende como llevar esta comprensión de Dios a un lugar más trascendente, que resulta para él la memoria, pues esta característica es la que nos diferencia completamente de otros seres vivos. Pues para San Agustín la memoria juega un papel crucial en ayudándolo a comprender cómo Dios puede estar presente en su vida y en su ser. Describe que la memoria como un vasto almacén que guarda todas sus experiencias, conocimientos y sensaciones, permitiéndole recordar lo que no está físicamente presente. Aunque la memoria contiene imágenes y enseñanzas sobre Dios, Agustín reconoce que Dios trasciende lo que la memoria puede captar. Digamos, este proceso de introspección le revela que la búsqueda de Dios va más allá de recordar información, requiere una relación viva y directa con Él, que trasciende incluso las capacidades más nobles del alma humana. Y finalmente, cerrando todo este proceso de reflexionar sobre su relación directa con Dios, San Agustín subraya la importancia de la confesión y la transparencia ante Dios. Reconoce que, aunque ha alcanzado la fe, sigue enfrentando tentaciones y desafíos, por lo que la confesión continua se convierte en un acto esencial de humildad y dependencia de la gracia divina. Esta confesión no solo le permite mantener una relación sincera con Dios, sino que también ofrece a los demás un ejemplo de cómo la sinceridad y la apertura ante Dios son fundamentales en el camino hacia la salvación. En un encuentro inesperado encontramos a Jennifer Fulwiller, que es tanto la historia como el personaje principal de este libro. En este libro podemos encontrar su historia de cómo pasó del ateísmo al catolicismo debido a un gran proceso de conversión y de una vida llena de dudas. Inicialmente podemos ver que ella creció en un hogar ateo, su papá era 100% ateo y su mamá digamos que creía en Dios, pero ella no le obligaba a su hija o le fomentaba a su hija la creencia en Dios o en alguna religión. Ella desde muy joven adoptó una visión materialista del mundo, creyendo que la ciencia puede explicarlo todo y que no había necesidad de una religión o algún Dios para entender la vida. A lo largo de su vida adulta, mayormente, ella empezó a experimentar y a crear ciertas preguntas profundas sobre el significado de la vida, la moralidad, la existencia de un bien y un mal objetivo. Estas preguntas se intensificaron especialmente después de que se casó y su primer hijo nació,
La experiencia de ser madre la llevó a reflexionar sobre la vida de una manera que jamás lo había hecho. Y empezó a cuestionarse si realmente podría reducirse las explicaciones a 100% científicas. Estas preguntas conllevaban qué pasaba después de la muerte, si realmente el mundo se creó con la teoría del Big Bang, y esas teorías sí eran 100% reales. Su exploración del cristianismo, inicialmente pues ella comenzó a investigar diferentes religiones, incluido el cristianismo, más por curiosidad intelectual que por alguna búsqueda espiritual. Sin embargo, cuanto más leía sobre el cristianismo, especialmente autores como C.S. Lewis, más comenzaba a considerar la posibilidad de que hubiera algo de verdad en la fe cristiana. El papel de la Biblia en Jennifer comenzó, pues ella inicialmente empezó a leer la Biblia, lo cual fue un punto de reflexión muy grande en su camino hacia la fe. A medida que ella leía, se sintió cada vez más convencida de que las enseñanzas de Jesús no eran solamente profundas, sino que también ofrecían las respuestas morales y existenciales que ella había estado enfrentando sobre la vida, sobre la muerte, la moralidad, etc. En su conversión hacia el catolicismo, la llevó eventualmente, en su búsqueda intelectual, esta la llevó hacia el catolicismo, especialmente pues atraída hacia la historia y la teología de la Iglesia Católica. Después de un periodo de estudio y reflexión, decidió convertirse al catolicismo y pues ella fue recibida en la Iglesia Católica en 2007. Ella decidió compartir su historia en este libro, donde pues describe su viaje desde el ateísmo hacia la fe católica, y también hablando sobre sus conversiones en conferencias y un popular blog. Y ella actualmente es una defensora activista de la fe católica y utiliza su experiencia para conectar con otras personas que están en búsqueda de respuestas espirituales similares, y su testimonio es resonado en muchos lugares, especialmente pues en aquellos que vienen de un trasfondo ateo o agnóstico, y actualmente pues es muy importante la comunidad católica compartiendo su ayuda y explorando cuestiones de la fe y de la razón. Hoy quiero adentrarme en el mundo de Federico, un personaje profundamente introspectivo de la novela Lo que el infierno no es, de Alessandro d'Avenia. Federico es un joven en busca de respuestas, atrapado en un entorno violento y oscuro, donde la vida y la muerte coexisten de manera cruda. A través de su historia veremos cómo sus experiencias personales lo llevan a cuestionar el sentido de la vida y su relación con la idea de Dios. Federico, un joven de 17 años, vive en Palermo, en un barrio marcado por la influencia devastadora de la mafia. Este entorno hostil no solo afecta a quienes lo rodean, sino que también siembra en él una profunda confusión y un sentimiento de desesperanza. Es un joven estudiante inteligente y sensible a quien le gusta mucho la poesía, pero también alguien que ha sido testigo del sufrimiento y la violencia desde una edad temprana. A pesar de tener una vida relativamente protegida en comparación con otros niños de su barrio, Federico no puede evitar sentirse arrastrado por la crudeza de la realidad que lo rodea. A medida que la historia avanza, nos encontramos con un Federico que, aunque no está completamente perdido, sí se siente desorientado. Sus pensamientos están marcados por la incertidumbre, y aunque intenta llevar una vida normal, las preguntas sobre el propósito de la existencia lo persiguen constantemente. Su relación con el sacerdote Pino Puglisi es el catalizador que lo lleva a enfrentar estas preguntas de una manera más directa. Federico no es un creyente tradicional, no se adhiere a las doctrinas religiosas ni sigue ciegamente las enseñanzas que se le han transmitido. En su interior lucha con la idea de un Dios que permita tanto sufrimiento en el mundo. La presencia de la mafia y la violencia en su entorno solo profundizan sus dudas y lo hacen cuestionar el sentido de la fe. Sin embargo, su relación con Don Pino le ofrece una nueva perspectiva. Este sacerdote, a diferencia de otros que ha conocido, no le habla de Dios de una manera abstracta o distante. En cambio, Puglisi le muestra una fe vivida a través de acciones, una creencia que se manifiesta en la lucha por la justicia y la dignidad de los más vulnerables. Uno de los momentos clave para Federico es cuando decide ayudar en la parroquia del barrio, a pesar de sus dudas. A medida que Federico se involucra más en las actividades de la iglesia y en el trabajo de Don Pino en el barrio de Brancaccio, comienza a ver que la fe no tiene que ser una aceptación pasiva de dogmas, sino una búsqueda activa de sentido y propósito. Aunque sigue sin estar convencido de la existencia de Dios en el sentido tradicional, empieza a considerar que tal vez haya algo más grande que él.
algo que lo conecta a los demás y que le da un propósito más allá de su propia vida. El punto de inflexión en la vida de Federico llega cuando se ve obligado a tomar una decisión. Debe seguir observando desde la distancia o involucrarse directamente en la lucha por un cambio en su comunidad. La violencia y la desesperanza que lo rodean lo empujan a cuestionarse si realmente puede hacer una diferencia. Al principio, él duda, siente que no está preparado para enfrentar las fuerzas que parecen mucho más grandes que él. Sin embargo, la constante presencia de Don Pino, con su fe inquebrantable y su valentía, lo inspira a dar un paso adelante. Federico no adopta una creencia religiosa en el sentido convencional, pero decide actuar desde una postura de posibilidad, de creer que quizás haya algo más allá de lo que puede ver y entender. Esta decisión no es fácil para él, pero su experiencia directa con el sufrimiento y la esperanza de las personas en su comunidad lo impulsa a comprometerse. En este sentido, su creencia no es tanto en un Dios definido, sino en la idea de que sus acciones pueden tener un impacto real en el mundo y que quizás a través de esas acciones pueda encontrar un sentido más profundo en su vida. Basado en el libro Lo que el infierno no es de Alessandro de Avenia, la evolución de la espiritualidad de Federico, uno de los personajes principales de este libro es que a lo largo de la novela él experimenta una profunda transformación espiritual. Inicialmente su fe se encuentra en un estado de letargo, marcada por la rutina y la apatía religiosa. Sin embargo, a través de sus encuentros con diferentes personajes y vivencias significativas, su corazón comienza a abrirse a una experiencia más auténtica y personal de Dios. La relación que él tiene con cada uno de los personajes, con sus propias luchas y con sus creencias, lo confronta con distintas visiones de la espiritualidad. Además, las enseñanzas de sus profesores, del padre y de los demás personajes lo invitan a una reflexión más profunda sobre el sentido de la vida y su vocación. A medida que avanza la trama, Federico se da cuenta de que la fe no es solo una cuestión de dogmas o prácticas religiosas, sino una experiencia íntima que lo conecta con algo más grande que él mismo. La evolución espiritual de Federico culmina en un momento de profunda crisis, en el que él básicamente se cuestiona todo lo que creía saber sobre Dios y sobre él mismo. Se puede decir que en este punto de inflexión, cuando descubre que la verdadera fe no se encuentra en las respuestas fáciles, sino en la búsqueda constante de la verdad y en la apertura a lo desconocido, es cuando él se da cuenta de qué es realmente la fe. Al final de la novela, Federico emerge como un hombre nuevo, se puede decir, con una fe renovada y un compromiso más profundo con su vocación sacerdotal. No tanto por este lado, sino más por el hecho de que se encuentra más consciente de lo que la fe es y de lo que puede llegar a ser. Es más consciente de la vida misma y del sentido que él le da. Se puede decir también que, pues como es notorio, la fe de Federico no sigue una trayectoria lineal, sino que más bien a lo largo de la novela él va experimentando momentos de duda, de certeza y de búsqueda también. Es una fe que evoluciona junto con él, adaptándose a sus experiencias y a sus preguntas. Esto con ayuda de algunos personajes como el padre, que sirven como guías hacia su espiritualidad y hacia su conocimiento sobre la fe misma. Hoy hemos recorrido un viaje fascinante a través de las creencias y convicciones de diversos personajes literarios, cada uno con su propia historia de vida y transformación espiritual. Tenemos la vida de San Agustín, un hombre que, tras años de búsqueda interior y lucha con sus deseos mundanos, finalmente encuentra la paz y la verdad en el cristianismo. Su conversión no solo fue un cambio de fe, sino una completa transformación de su ser, donde cada paso que dio hacia la fe fue también un paso hacia la verdadera libertad y comprensión de su propósito en el mundo. Luego exploramos la historia de Jennifer, una mujer cuya búsqueda de la felicidad la llevó por caminos inesperados hasta que finalmente encontró a Dios en lo que parecía un momento de desesperación. La fe de Jennifer no fue un simple refugio, sino una luz que la guió a través de sus momentos más oscuros, permitiéndole encontrar una alegría y paz que nunca había imaginado posible.
Su historia es un poderoso recordatorio de cómo la fe puede surgir incluso en los lugares más inesperados y cómo puede transformar completamente la vida de una persona. Finalmente, nos adentramos en la compleja evolución de la fe de Federico. En un entorno lleno de violencia y desesperanza, fue el encuentro con el Don Pino lo que despertó en él una nueva comprensión de la religión y la espiritualidad. Federico no abrazó la fe de manera tradicional, pero su relación con el padre Puglisi lo llevó a reconsiderar su perspectiva sobre Dios y el propósito de su existencia. A través de sus experiencias, Federico comenzó a ver la fe no solo como una creencia abstracta, sino como una fuerza viva que puede inspirar acciones concretas y significativas en el mundo. Lo que une a todos esos personajes son su búsqueda constante de significado en medio de la incertidumbre. Cada uno, a su manera, nos muestra que las creencias no son estáticas, evolucionan, se cuestionan y a veces se renuevan. A lo largo de sus historias hemos visto cómo sus vidas fueron moldeadas por sus experiencias, cómo enfrentaron sus propias dudas y cómo, al final, encontraron algo que les dio sentido y dirección. Al final, lo que parece claro es que la fe, sea en Dios, en la humanidad o en uno mismo, no es un destino fijo, sino un camino en constante evolución. Es un camino lleno de desafíos, de momentos de duda, pero también de profundas revelaciones y posibilidades. Espero que este recorrido por las páginas de estos libros les haya inspirado a reflexionar sobre nuestras propias creencias y cómo nuestras experiencias, al igual que las de estos personajes, nos moldean y nos guían en nuestra búsqueda de respuestas. Gracias por acompañarnos en este viaje entre líneas y creencias, y espero que esta reflexión haya despertado en ustedes unas nuevas preguntas y perspectivas sobre el significado de la fe en sus propias vidas.